están, queridos amigos? Estamos en Proyecto TV7. Soy la licenciada Berta Martínez y estamos aquí en Chihuahua. El día de hoy nos encontramos con nuestra invitada, la licenciada Claudia Guadalupe Muro Hernández, a sus órdenes, y me da mucho gusto estar con la licenciada Martínez. El día de hoy les vamos a platicar un poquito de muchos temas, amiga. ¿Cómo has estado? ¿Qué me has dicho? ¿Qué platicas? Me encuentro muy bien, me da mucho gusto verte. Hace tiempo que no nos veíamos en persona. Veo tus programas, me gusta mucho el estilo que tienes para conducir. Te agradezco la anuencia que has tenido conmigo para hablar, y pues entre los temas que vamos a ver diversos sería el acoso laboral. El día de hoy, amigos, la licenciada Muro déjenme presumirles un poquito, ella es especialista en laboral, estuvo conmigo, estuvimos trabajando juntas en el ISSSTE, es una gran abogada, laborista, es litigante, y ella el día de hoy nos va a hablar un poquito de lo que es el acoso laboral y el acoso sexual, para que sepan cuáles son las diferencias. Y va a ser aquí lo importante es que ustedes conozcan un poquito de lo que sucede muchas veces, no nada más en las dependencias, sino en todos lados. Entonces, amiga, es todo tuyo el micrófono. Platícanos un poquito, por favor, primero de ti, y ahorita continuamos con el tema. Perfecto. Miren, compañeros, yo me gradué de licenciatura en Derecho. Tengo un posgrado en la Ley Federal del Trabajo. Estuve trabajando de manera independiente varios años con varias empresas. De igual manera entré al Instituto Mexicano del Seguro Social como abogado procurador en el área jurídica, llevando juicios laborales en las juntas federales, locales, en el estado de Chihuahua. Luego nos fuimos al área del ISSSTE. También estuve como subjefa del departamento del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del ISSSTE, llevando también juicios laborales en todo el estado. Muy interesante, son dos normas completamente diferentes. IMSS y ISSSTE no se parecen. Una es tripartita y la otra es bipartita, que si quieren en otro momento se los aclaramos el punto. De ahí me fui como jefa de coordinación de la Dirección Jurídica de Recursos Humanos a Servicios de Salud del Estado de Chihuahua. Estuve a cargo también como subdirectora de Recursos Humanos en Servicios de Salud. Estuve como jefa de Departamento de Recursos Humanos en el Instituto Chihuahuense de Salud, ICHISAL. Nos fuimos luego a la subdirección de la Dirección Administrativa, llevando cuestiones administrativas ahí en Servicios de Salud también. Luego nos favorecieron con invitarnos como coordinadora de recursos humanos al Hospital Lázaro Cárdenas, de aquí del estado de Chihuahua, que nos tocó la pandemia, plena pandemia. La verdad fue hermoso porque tuve que hacer un diplomado en administración hospitalaria para poderme meter de lleno en el papel que es el estar en un hospital, ¿sí? Independientemente de los hospitales que tiene el estado de Chihuahua, que son 301 en su momento, allá en el 2019 eran 301 hospitales y clínicas. Bueno, de la coordinación nos fuimos como subjefa de recursos humanos a Delegación Chihuahua, que es precisamente ahí donde nos une con la licenciada Martínez. Estuvimos en varias partes, fui jefa también de recursos humanos, luego estuvimos en obras y servicios, también como subjefa. Estuve en la Procuraduría del Niño, la Niña y el Adolescente, que es del DIF. Estuve como abogada, precisamente con todas las casas hogar, viendo de manera colegiada con los trabajadores sociales y con los psicólogos la manera de reintegrar a esos pequeños con sus familias o con alguna persona que así quisiera hacerse responsable de ellos. De ahí pasamos a la Profedet, que es la Procuraduría de la Defensa del Trabajador. Estuvimos también apoyando en esa área.
para concluir ese periodo, porque recuerden que con la modificación de la Ley Federal del Trabajo nos surge la necesidad de tener la conciliación y hacer los procesos laborales más eficientes y más cortos. De ahí me mandan a hablar nuevamente del ISSSTE. Estuve unos meses como jefa del Departamento de Recursos Humanos y pues mi historia terminó en el 2020, diciembre del 2022. A la fecha estoy de manera relajada, disfrutando un poco de mis años de vida todavía. Gracias. Bueno, amigos, como pueden ver, pues estamos aquí en Proyecto TV7, soy la licenciada Berta Martínez y estamos aquí con mi gran amiga y abogada, la licenciada Claudia Muro, quien nos platicó ahorita un poquito de su currículo, de todo lo que ha hecho esta grandiosa mujer, porque así como la ven de seriecita, nada tiene que ver, ¿eh? O sea, no le crean mucho, es de las bravas y de las meras buenas. Oye, Lick, ¿y qué me pudieras platicar? Bueno, para empezar, pues sabemos que el acoso, mucha gente habla del acoso, y el acoso por acá y el acoso por allá, pero realmente, ¿qué me puedes platicar a tu experiencia, a lo que tú conoces, a lo que tú has llevado sobre los tipos de acoso que hay, que se ven más aquí en el ámbito del trabajo? Y no nada más me refiero a la mujer, quiero aclarar, o sea, aquí hablamos del acoso por género, o sea hombre, sea mujer, sea la persona que sea, hablamos aquí de género. Sí, mira, muchas gracias. Yo creo que primero tenemos que manifestar el acoso conforme a la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? En su artículo 133 dice que queda prohibido a los patrones y a sus representantes realizar actos de hostigamiento y o acoso sexual contra cualquier persona en el lugar de trabajo, o permitirlo y tolerar hostigamiento y acoso sexual en centros de trabajo, ¿sí? Porque esto se toma de manifiesto en el artículo 3 bis de la propia Ley Federal del Trabajo, en el cual refiere que es un hostigamiento, a lo que llamamos también un acoso laboral, ¿sí? Que es el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la víctima frente a un agresor en el ámbito laboral y que se expresa de conductas ya sea verbales, físicas o de ambas, ¿sí? Y en su caso, el acoso sexual es aquel en forma de violencia, ya sea bien de manera subordinada o no, porque igual ese acoso en el trabajo no necesariamente ahí puede ser de un subordinado, sino que también de un compañero de la misma jerarquía en alguna situación que se presente en el trabajo. Entonces, ya en base a los términos legales y en base a la norma 035, que fue precisamente elaborada en el año 2018 y que tuvo sus diversos transformaciones en el 2019 por medio de un reglamento, y su aplicación real empezó en octubre del 2020. Entonces, conforme ahorita vayamos en la plática, vamos a ir señalando las formas que se han ido llevando para que las personas lo apliquen. Igual no nos vamos a meter mucho en el término de cuál es la cantidad de trabajadores, porque si bien la norma señala que depende el número de trabajadores de hasta 50 o hasta 100 o hasta 150, es diferente el trato que se le debiera dar. En mi punto de vista, el acoso laboral, aunque sea 1 o 2 trabajadores, va a ser acoso laboral. Que sea diferente la manera de poderlo, nosotros tener las pruebas para demostrarlo. Y en el ámbito precisamente de las instituciones o empresas muy grandes, sí, precisamente ahora hay cámaras, ahora hay más testigos, ahora hay más manera tanto de ver correos, de ver mensajes, que en el tiempo, yo se los digo a lo mejor por mi edad, ¿sí? Yo tengo litigando desde el 90, la verdad son bastantes años, que no había esa manera de justificarlo
o igual no se le daba la importancia que tenía, porque nosotros como mujeres, porque realmente empezó esto como un movimiento muy femenil, era esa forma, ¿no? ¿Cómo lo vamos a demostrar? O mejor me callo porque luego me quedo sin trabajo. Entonces hay una serie de situaciones que ahorita conforme vayamos avanzando las vamos contestando. Pues como lo ven, amigos, estamos aquí en vivo en Proyecto TV7, estoy con la licenciada Claudia Muro y esta entrevista es un café y una charla entre amigos. Ahora sí hay café, pero no puedo mostrarlo porque no lo hice yo, porque siempre se me olvida el café, amigos, pero el día de hoy, pues bueno, sí hay café. Pero bueno, estamos aquí en Chihuahua, estoy aquí acompañándome y visitando a mis amigos y sobre todo a grandes personalidades como la licenciada que tengo aquí a un lado, que para mí es una mujer, pues sobre todo bien entrona, bien valiente. Me tocó defender a muchos trabajadores y me ha tocado ver mucho y escuchar mucho de ella. ¿Qué sería? Yo creo que aquí lo importante, Lick, ¿qué les podrías tú aconsejar a esos trabajadores que se vean en situaciones de acoso? Mira, lo más importante es que tengamos precisamente el valor, el coraje. La mayoría de las veces la necesidad de tener una percepción económica y continuar con un trabajo que batallamos tanto en tenerlo, llega alguien que nos fastidia, porque lo vamos a ver. El acoso sexual a lo mejor es más fácil y ahora es más difícil que tú lo permitas. La verdad, llaman el empoderamiento femenino, que a mí en sí la palabra no me gusta tanto, porque nosotros siempre hemos estado empoderadas, ¿sí? Lo que sucede es que no nos permitíamos tener esa fuerza para hablar y decir lo que sucede, qué es lo que pasa, qué es lo que sentimos. Ok, entonces, si tú sientes que tu jefe te está hostigando y cómo es la manera, por lo general, si algo le molesta a tu jefe, porque tú no le caíste bien en un momento dado, o no te quedaste las horas extras que él quería, o el tiempo, o no hiciste un trabajo extraordinario que te deja, empezamos a molestar a nuestro jefe o a alguien más. Y si alguien más está ahí para fastidiarnos el día, es muy fácil que se acerquen y alleguen a la persona que está como nuestro jefe inmediato o la persona a la que tenemos que rendirle de cosas nocivas de nosotros. Ok. Entonces, realmente yo aprendí que tenemos que documentar todo lo que hagamos, ¿sí? Si mandamos alguna información que nos piden, lo más pronto posible es enviártela a tu correo, con copia a tu correo y a tu jefe inmediato que te lo haya pedido. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener la prueba de que hicimos el trabajo en el tiempo y en el horario requerido. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que allegarnos precisamente de la información, como les dije ahora tenemos muchos medios, mensajes, porque también deben de saber que dentro de nuestras obligaciones como trabajador, que es lo primero que yo les enseño a la gente que está a mi cargo, conforme a la Ley Federal del Trabajo, cuáles son las obligaciones que tenemos como trabajadores. Les digo, después de las obligaciones, todo lo demás son beneficios. Si sabemos cuál es mi obligación, el horario y mis labores exactas, yo no tengo por qué trabajar horas extras. También tenemos que quitarnos eso de encima. Yo se los comento porque yo lo viví muchos años en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Les gustaba que ahí estuviéramos y yo decía que la demás gente no tiene vida. Oye, espérame, yo tengo una familia, sé mi trabajo, me voy a llevar mi trabajo y lo voy a hacer en la noche. Malo, ¿no? Que eso hace uno, llevarse el trabajo, sí, pero era tanto el trabajo y éramos tan poco el personal que había, que ellas realmente no sé qué estaban pensando, que si se quedan a las 12 de la noche, a las 12 de la noche nos querían tener. Entonces no era justo, ni tanto para la familia, ni tanto para uno.
Entonces, eran situaciones muy complicadas. Luego traen a una persona para que nos estuviera precisamente hostigando más, porque esa es la palabra que ahora sí podemos decir, y teníamos que mandarles con una semana de anticipación amparos y contestaciones. Les estoy diciendo de contestaciones de 130 actores, o sea, no de un actor o de 5 actores. En ese tiempo yo era la única encargada en llevar los juicios de trabajadores IMSS, quiere decir de contrato colectivo o de los jubilados. Entonces, cuando llega esta persona y empieza a decirme, oiga, licenciada, usted es la única que no me envía a mí las contestaciones ni los amparos a revisar. Le dije, ni se los enviaré. ¿Sabe por qué? Le dije, porque nadie tiene los juicios que yo tengo. Yo llevaba 5,000 juicios. Entonces, la situación era de que yo no iba a perder mi tiempo sabiendo que yo estaba contestando bien, que ya tenía bastante tiempo llevando únicamente contratos colectivos, que los llevé todos, a decirle a alguien que hasta que tuviera tiempo de revisármelo, decir, sí está bien, imprímalo. No, porque todos los días tenía 20 audiencias, 19 audiencias, 22 audiencias, que es muy pesado en un día para el que haya litigado laboral. Bueno, entonces él cuando va y habla con la jefa inmediata, sí le comentó, ¿sabe lo que estás haciendo con ella? Eso es acoso laboral. Es un acoso laboral y todavía me están pidiendo que vaya y hable con ella y le pida el trabajo. Entonces, esa situación quiero que comentarles que a mí me llevó a renunciar, porque también el jefe que metieron de titular en ese entonces, teníamos que darle una nota informativa para decir que no íbamos a hacer determinado amparo, ¿no? Y resulta que el muy vivo, pues los ponen de jefe, pero no saben, ¿verdad? O sea, realmente no tienen idea. Entonces, pasa, amiga, eso no pasa. es raro. ¿Y de qué estamos hablando? ¿En qué país, no? Pues resulta que me manda así en la nota que me dice que me pudiera estudiar las condiciones generales y por favor, contrato colectivo, era la única que lo manejaba. La verdad, para mí en ese momento sí fue una ofensa muy grande, fue una molestia muy grande. Tan es así que renuncié y alguien me dijo, oye, pero nadie renuncia al IMSS. Pues yo sí renuncio y renuncié al IMSS. Entonces, para que vean que lo que viene ahorita más adelante, los ejemplos que los están manejando, que es tanto el hostigamiento que llega a que nosotros renunciemos, a que nosotros nos sintamos mal como personas, como decir, oye, entonces soy mal profesionista, cuando eres muy entregado, cuando le dedicas mucho tiempo. Me acuerdo que la licenciada, y la verdad mis respetos, la licenciada Cruz Elena García, que fue la titular que me tocó a mí de un inicio, ella me dijo, vamos a tener que cambiar la manera de llevar juicios de antigüedad que se iniciaron aquí en Chihuahua, que pedían los trabajadores reconocerles su antigüedad por contrato. Y se perdían los juicios y eran hojas de 44, una contestación de 44 hojas repetitiva. Me acuerdo que me daba las jurisprudencias y las tesis y las revisamos y la verdad que salió una contestación de 8 páginas, primer juicio que se ganó en Chihuahua de antigüedad. Y estoy muy orgullosa de eso, pero siempre hay alguien que nos conduzca a cosas buenas y por lo general las mujeres nos hacemos mucho bien y también hay mujeres que nos hacen mucho mal. Creo que a lo mejor la licenciada Martínez me invitó porque en todos estos largos años de mi vida sabemos que hay gente muy mala que siempre está buscando hacernos daño, que sí lo ha causado. Entonces sí tenemos que visualizar y hacer que la gente que ve este canal confirme y revise precisamente cuál es la situación de las que yo les voy a contar, que ustedes las apliquen y vean, decir, ya no me dejo, yo no voy a renunciar, yo no voy a dejar mi trabajo por un tipo que a lo mejor termine el sexenio o no termine el sexenio y lo van a despedir. Entonces, pero
nosotros ahí estamos, y nosotros somos los que damos la cara, y nosotros somos los que tenemos el conocimiento. El hostigamiento, insisto, también empieza de un grupo pequeño de compañeros de trabajo, que si por algo precisamente tú hiciste clip y estás trabajando y no te metes en el chisme de todo el día, les caes mal. Entonces empiezan a hablar mal de ti, empiezan a dejarte de hablar o empiezan a no invitarte. Eso es hostigamiento, que no te dejen de hablar o que no te inviten a un pastel o que no te acerquen precisamente a su círculo de amistad. Igual, tú debes de decidir si más adelante lo prefieres o no lo prefieres. Pero, perdón, no es correcto que desde ahí comience el hostigamiento, ¿verdad? Entonces, es complicada esta situación. Sí, fíjate que me ha tocado verlo, me ha tocado verlo, y como les decía yo hace rato, no nada más es hacia la mujer, sino hay hacia cualquier género. El acoso se da en todos lados, en todas las empresas, en las escuelas, en los trabajos, en todos lados. Ahorita estamos hablando claramente de los trabajadores, pero sí cabe señalar que el acoso es a nivel mundial, no nada más nacional, mundial. Entonces, pues bueno, los sigo invitando aquí. Estamos en una charla entre amigos y un café. Ya les comenté que ahora sí cumplí con el café, pero no puedo sacar el nombre. Pero estamos aquí de manera muy relajada, aquí en mi Chihuahua bonito. Un clima muy rico ahorita, sí, porque a las 3 de la tarde estamos como 40 grados, pero bueno, oye, ¿y tú crees que se ha avanzado más el acoso o ha disminuido? En tu experiencia, ¿tú podrías decir que el acoso se ha dado a conocer más o y eso eso ha generado que aumente o también ha generado que disminuya? Mira, déjame comentarte. Dentro de la norma 35 hablan específicamente en el área de recursos humanos que es la que tiene la primera señal. ¿Sí? El trabajador tiene que acudir al área de recursos humanos, o tú como jefe de recursos humanos tienes que observar las áreas, ¿no? O sea, tienes realmente que observarlos. Si presentan una conducta atípica, alguien que siempre tenía un récord, ya sea en asistencia, ya sea en que la evaluación de su trabajo es la correcta, y nosotros vemos que esas evaluaciones o esa apatía empieza a presentarse, tenemos que acercarnos con ellos. Sí señala muy puntual que nosotros, todavía sigo diciendo nosotros, o el área de recursos humanos tiene que tener los cursos y las capacitaciones para saber cómo tratarlos, porque no es nada más de que vengas y me platiques y hagamos un chisme. No, tienes que salvaguardar el derecho, ¿sí?, de la privacidad de las personas, tanto de las dos, hasta que no se actúe y se verifique si alguien realmente causó un daño, ya sea laboral o sexual. ¿Por qué lo refiero? Porque también se ha prestado, con todas estas modificaciones, a que muchas mujeres, y tengo que decirlo, mientan y abusen de ese poder que tenemos de decir que alguien atentó contra nosotras. No, tenemos que ser muy ciertas y muy responsables. Y la mayoría de las veces, las personas que sí lo han sufrido no lo comentan. Esa es la molestia. Entonces, nosotros tenemos que ver esa cuestión y tenemos que acercar a las personas. ¿Por qué? Porque en el caso que nos tocó, precisamente dentro de la institución, nosotros reportamos a un individuo que acaban hace un par de días ya de retirarlo de su encargo,
nosotros desde el 2021, creo que fue cuando llegó, o 20, que yo escuchaba que esa persona hostigaba mucho a su personal. O sea, los ponía en contra, y eso que era el titular, entre los compañeros. A la anterior jefa de ahí la hostigó hasta el hecho de que se pusiera a disposición en recursos humanos y la tuviéramos que cambiar de área, porque ella ya físicamente y emocionalmente estaba mal. O sea, si le hubiéramos hecho un test psicológico, ella, ella hubiera salido muy mal. Ahí el problema también es que los sindicatos, insisto, tienen mucho que ver y tienen que apoyar, pero tienen que apoyar a los trabajadores y de repente se les olvida. Sí, entonces se van con el que les va a ayudar jurídicamente porque a lo mejor ellos no tienen todos los elementos y se les olvida el trabajador, que es para el que realmente ellos deben de trabajar. Entonces, nosotros pusimos la denuncia de una jefa de departamento, de 2 personas, 3 personas de ahí mismo, de esa área. Y de hecho, la norma dice que el órgano interno de control, el OIC, tiene que recibir esas quejas. Cuando nosotros fuimos al OIC, él dijo que las cuestiones de trabajo ellos no las manejaban. Entonces, desde ahí ya estábamos mal. Entonces decíamos, sí, pues si vamos contigo, o si ya lo mandé a México la documentación para decir que esta persona realmente es todo menos un servidor público. Si no es un servidor público, entonces no tienes un alma para servir. Entonces, si no sirves a tus compañeros y sabes llevarlos a un ambiente sano, y lo único que estás haciendo es conflictuar y enfermar esa célula, pues nada va a funcionar bien. Sí, vas a ir con desánimo a un trabajo, vas a ir precisamente sin motivación, y como consecuencia las labores de las instituciones o empresas van a ir mermando. Entonces no debemos de abusar de la necesidad que tiene la persona de ese ingreso económico. Entonces sí, la verdad, tenemos que insistir en que la autoridad nos escuche, que lo tome con tiempo, no que haya tardado 3 años en cambiarlo. La verdad, fue muy lastimoso, yo lo viví. Quería llegar a gritarme a mi oficina, y yo la verdad en 3 ocasiones tuve que abrir la puerta y decirle que se retirara, porque era una prepotencia horrible. O sea, alguien que debe de estar en un área para cuidarnos y protegernos como institución no lo estaba. Entonces sí es triste que hayan tardado tanto tiempo, pero igual espero que quien llegue lo sepa tratar con cariño, porque insisto, no porque te den una jefatura tú te sientas más. Eres un trabajador. La única diferencia que tenemos a lo mejor es la cercanía con la gente de México, pero nosotros tenemos que hacer las funciones, nosotros tenemos que hacer que esa maquinaria funcione. ¿Y cómo va a ser? En serio, con ética y cariño, que es un tema del que también tenemos que hablar, la ética en el trabajo. Un tema muy importante, Lick, porque fíjate que es bueno que puntualices eso, porque muchas veces recursos humanos no hace sus observaciones, como bien lo dices. O sea, hay empleados que, la verdad, trabajadores que mis respetos, y que muchas veces se van por el acoso que están sufriendo, pero muchas veces recursos humanos no se da ni el tiempo, ni mucho menos se ponen a cuestionar el por qué se fue ese empleado, o el por qué ya no quiso, o simplemente pidió su renuncia, ¿no? Después de haber sido un empleado con grandes ideas, o trabajador, o lo que tú dices es muy cierto. Me ha tocado verlo de que, no, es de como no le entra al juego, pues entonces no le invitamos al pastel, no lo invitamos a comer, lo hacemos a un lado, porque pues, o sea, no quiere, no congenia con nosotros. O sea, no es eso, simplemente es libre que la persona quiera cumplir con su trabajo,
y que para no todas las personas les gusta estar echando chisme en sus horas laborales, ¿no? Entonces, bueno, amigos, aquí continuamos con Proyecto TV7. Soy la licenciada Berta Martínez en un café y una charla entre amigos. Y el día de hoy estamos viendo el tema del acoso. Va a ser un tema bastante largo. De hecho, yo creo que aquí a la LIC le vamos a robar unas 2, 3 entrevistas más adelante del mismo tema y nos vamos a ir enfocando poco a poco de los temas que ustedes me pidan. Ahorita ya para puntualizar vamos a preguntarle a la licenciada, ¿crees tú que esto, como bien decías, la norma 035, los climas laborales que ahora hacen en las empresas, a mí me surge una duda como trabajadora? ¿Realmente esa encuesta del clima laboral te aporta algo? Qué bueno que tocas el tema del clima laboral, que nos obligan a contestarlo. Y luego dicen que es confidencial. Bueno, si lo tengo que hacer desde mi máquina, ya no es confidencial. Sí, ¿por qué? Porque saben que lo envié de mi máquina. Entonces, ¿qué es lo que contestan todos? Ay, que nos llevamos muy bien, que nos queremos mucho, que nuestro jefe ahí está siempre, que es un encanto. Y miren, a veces no es tanto que el jefe se vaya, o que no esté, porque también eso sucede mucho. A lo mejor yo cuando fui jefa me bebía 24/7, pero porque siempre he amado a las instituciones, insisto. Siempre me han dicho, Muro, te pones la camiseta, me colgaba el águila del IMSS, me ponía las manitas del ISSSTE, entonces las heces de servicios de salud. Entonces creo que es muy importante visualizar desde ese contexto que si fuera desde un servidor X que llegaran y dijeran, ve tú y hazlo, no de tu computadora, creo que sí serviría. Pero si lo estoy enviando y ya tienen mi IP, pues disculpa. Entonces, si te voy a decir que falta, que no hace su trabajo, que nunca está, que aparte precisamente se la pasa platicando con medio mundo, o vienen medios políticos a hablar con ellos, o arreglan otras cosas, pues yo creo que nunca va a ser real. Sí nos gustaría, porque sí lo hay, dentro de la norma 035, que es precisamente por riesgos sociosociales, ¿sí? Psicosociales. Tenemos que manejarla de una manera que el personal se sienta desde ese momento confiado, con la certeza que lo que diga se va a tomar en cuenta. Digo, ¿para qué me preguntas si cuando te doy mi respuesta no te parece y no le vas a hacer caso? La situación siempre ha sido muy clara, siempre he sido muy apegada a la normativa. He tratado de donde he estado aprenderme qué significa o cuál es la visión de cada una de las instituciones, qué es lo que nos guía para ellas. Entonces, si yo te estoy diciendo como trabajador que me están obligando a hacer unas actividades extras, porque igual el que ya se ganó la confianza del jefe, pues ya no va a hacer su trabajo y me la dieron a mí. Eso es un hostigamiento laboral. Entonces, ellos sí se van al café porque son amigos, pero a mí me dejan a terminar el trabajo de los demás. Entonces, si esto lo van a ver las dependencias y, por favor, los servidores públicos, tómenlo en cuenta, pero en verdad, tómenlo en cuenta. Tenemos muchas cosas que les hemos enviado casi en súplica y ustedes han hecho caso omiso en escuchar al verdadero trabajador, al que sí va y está, no al que llega y se sale a tomar el café y luego ya regresa con el café y luego se pone a platicar, porque hace un par de semanas me tocó estar en la Ciudad de México, en una dependencia de gobierno, que no sé si la puedo decir, pero llegué a las 7:30 de la mañana, me dijeron
hasta las 9 llegan, perfecto. A las 9 llegaron todos corriendo. Llegó otra gente y se acercó a la ventanilla, no me atendían a mí, tuve que pararme nuevamente y decirle, señorita, llegué a las 7:30, por atención debió haber sido la primera que atiende. Ok, bueno. Llegaron todos, le digo, oiga, ¿quién viene por mí? Pues espérese hasta que todos se asienten. Como a las 10 de la mañana alguien se dignó a ir por alguien más y me llevó. Veo que todos se salieron por el café, eran las 10 y todavía no atendían. Eran las 11 y estaban platicando. Y eran la 1:30 de la tarde, les dije, ¿qué pasó? Eso no pasa, amiga, eso no pasa. Y resulta que luego se enojan porque les digo, oiga, yo ahora que no soy servidor público, refiero, soy un ser, ¿sí? Un ciudadano X que está pidiendo que lo atiendan y no hay nadie que lo atienda. Entonces, si ellos van a contestar esas encuestas de salud climática, ¿no? Clima laboral o algo así. No recuerdo exactamente el nombre. Pues ellos van a estar felices. Pero yo, como ciudadano de a pie, pues yo no lo contestaría igual. Pero bueno, retomando el tema, lo que me preguntó la licenciada Martínez, ¿qué podríamos hacer que se implementara de un formato diferente y que sí realmente le dieran oído a los trabajadores, que vean cuál es la sinceridad de unos y cuál es la sinceridad de otros? Hay mucho tema, las inducciones, que precisamente también de ahí empieza todo. Si yo te digo qué es lo que tienes que hacer cuando llegas al trabajo y cuáles son tus actividades específicas, nadie tendría por qué acosarte laboralmente, nadie te tendría por qué acosarte sexualmente, y como consecuencia, tú, en tu persona, en tu ser, en tus sentimientos, en tu entorno familiar y en tu entorno económico, no te debes de ver afectado. Porque todo lo que acabo de decir, en todo eso influye la situación del trabajo en la vida que tenemos y en nuestra salud, que es lo más importante. Gracias. Pues continuamos aquí en Proyecto TV7 y ya para finalizar, soy la licenciada Berta Martínez. Ya para finalizar el tema, Lick, nos vamos a quedar con, yo creo que va a haber segunda y tercera parte, Lick, porque la verdad es que es un tema bastante extenso y aparte de eso, pues me gustaría ir viendo a ver qué pide mi público con respecto a cuestiones laborales, que tienen muchas dudas y pues vamos a abusar de ti. Entonces, pues yo creo que ahorita ya por último, ¿qué pueden hacer si se ven afectadas por esa situación y a dónde pueden acudir? ¿Qué les podrías recomendar, Lick? Miren, si están dentro de una dependencia de gobierno, pueden acudir directamente a la Profedet, que es la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. Ellos les van a dar la orientación, les van a decir qué pruebas necesitan, les van a dar su primer aliento. Ya hemos estado ahí y la verdad encauzamos en su momento a muchas personas a tener un buen fin, ¿sí? A tener una paz. Si ustedes están en una dependencia privada, ¿sí? En una empresa privada, ustedes pueden ir a acudir a las juntas locales de conciliación o a las juntas locales de conciliación, ahora los nuevos tribunales, y también les van a dar ese tipo de asesoría. También de manera civil pueden ustedes demandar su daño psicológico, su daño moral, su daño patrimonial, porque insisto, en todo ello se ve reflejado. También hay tribunales de audiencia a los cuales pueden acudir ustedes. De manera penal, para los casos más extremos, también
pueden acudir y ahí están los ministerios públicos, tienen que dar vista a ellos tienen que revisar el caso. Por favor, quiéranse mucho, porque mientras que nosotros no nos queramos, la demás gente va a seguir abusando de nosotros. Por lo que respecta a lo que decía la licenciada Martínez, igual no nada más soy especialista en seguridad social, llevo temas laborales, he llevado pues infinidad de temas, como ya lo vieron, tanto de la niñez, temas civiles, temas familiares, y cualquier duda pues se las despejamos o la investigamos o la enviamos con un experto en la materia. Gracias. Pues muchísimas gracias, Lick, por el pequeño momento, porque se me pasó rapidísimo. Muchas gracias por la entrevista, muchas gracias por tu tiempo. Sabemos que eres una persona bastante ocupada y muchas gracias por prestarnos un ratito de tu tiempo. Te agradecemos. Esperemos que les sirva la información que les dio la licenciada Muro, que fue nuestra invitada desde Chihuahua. No se pueden quejar, desde Chihuahua, capital. Y continuamos, yo creo que con segunda y tercera parte vamos a platicar al respecto de eso. Y bueno, me despido, soy la licenciada Berta Martínez de Proyecto TV7. No se olviden, continuamos en un café y una charla entre amigos. Y los invito a ver esta entrevista, y si tienen dudas o quieren alguna asesoría, pues ya les comentó la licenciada Claudia Muro dónde la pueden a ella, qué le pueden preguntar, cómo los puede orientar. Y cualquier cosa que tengan duda, pues puede ser por medio de mí, si me lo permites, Lick, claro, y pues ya yo te estaría molestando. Y pues bueno, ya para despedirnos, pues muchísimas gracias, Lick. Continuamos aquí molestándote. ¿Algo más que desees agregar, Lick? No, nada, estoy feliz sobre todo por verte, insisto. Hicimos un clip hermoso el tiempo que estuvimos. La verdad es una mujer muy entrona, como ella dice. Como yo, creo que no nos quedamos calladas, tal vez por eso a muchas personas incomodamos. Pero no importa, nuestro trabajo es ese, es protegerlos a ustedes, es decirles qué hacer. Igual, si tienen algún tema con las AFORES, con sus pensiones, tanto del IMSS como del ISSSTE, ya sea por décimo transitorio o cuentas individuales, también estamos a la orden. Hay muchas dudas, se vienen cosas no muy buenas. Por favor, cuiden sus recursos, cuiden su trabajo, y hay mucho que hablar respecto a qué vida queremos tener cuando llegamos a la vejez. Amiga, pues muchísimas gracias por apoyarnos, por esta entrevista, por tu tiempo. Y bueno, ya la escucharon, amigos, cualquier duda que tengan, cualquier consulta que quieran hacer, con mucho gusto la licenciada Mura aquí la vamos a estar explotando. Y aparte quiero comentarles rápidamente que ella y yo, pues bueno, tenemos un proyecto, es un proyecto que todavía no lo hemos echado a andar, que es precisamente en favor a las personas que sufrieron acoso por parte de varios servidores públicos o por de varias personas, que se protegen entre situaciones. No quiero hacer mención para ahorita evitar alguna situación, pero pues todavía seguimos en ese proyecto. Esperamos pronto canalizarlo, hacerlo, y por qué no, si gustan apoyarnos y estar con nosotros, con mucho gusto las recibimos con los brazos abiertos. Entonces, pues les agradezco, Lick, muchas gracias, un abrazo, ya sabes que te quiero mucho. Y yo, amigos, pues los sigo viendo en entrevistas. Se supone que estoy de vacaciones, vean mis vacaciones, pero bueno, sigo trabajando, ya saben que soy media inquieta. Les mando un saludo, un abrazo, soy Berta Martínez de Proyecto TV7 y ha sido un placer saludarlos y estar aquí con la licenciada Claudia Muro. Nos vemos pronto. Gracias, hasta luego, pronto. Bye.